Ya. En este caso yo tengo dos fuentes de alimentación. Primero, yo tengo una fuente que es de 10 voltios y tengo otra fuente que dice que es de menos 5 voltios. Entonces vamos a analizar ese caso de ahí. Es prácticamente parecido a lo que hemos hecho, pero vamos a hacer un pequeño arreglo para que se entienda mejor. Cuando yo tengo esto, es como yo tener esto. Tengo una batería, el positivo está aquí, la batería es de 10 voltios, el negativo va más. ¿Ya? En este caso, no, aquí ya tengo un negativo. Entonces aquí el negativo está aquí, el positivo está a más. ¿Sí? Ya. Si fuera menos 10 voltios, estaría el positivo abajo, ¿sí o qué? Siempre aquí, este menos me indica que el negativo está conectado aquí. Por eso digo, Sí. si fuera menos 10 voltios. Sí, exacto. O sea, el menos va a coger y me va a indicar cuál es el que está conectado a más. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a tener lo mismo que tener una fuente de 5 voltios conectada de esa manera. Ya. Hasta ahí no hay mayor lío, ¿no es cierto? Primero que nada voy a hacer lo siguiente, voy a verificar si el diodo está funcionando. Porque si no está funcionando, por ejemplo, I yo sé que es 0. ¿Sí? Vamos a ver, el positivo del diodo es del triángulo. Entonces, positivo con positivo, ¿no es cierto? Este de aquí es el negativo, negativo con negativo. El diodo está funcionando, está en polarización directa, está comportándose como que fuera esto un interruptor cerrado. ¿Ya? Hasta ahí no hay mayor lío. Ahora, tengo dos fuentes que están conectadas a una masa, ¿no es cierto? Esta masa es común, es exactamente lo mismo, como que estuvieran estas fuentes conectadas de esta manera. ¿Ya? Si están conectadas de esa manera, lo que voy a hacer es verificar o aplicar justamente la ecuación que hemos visto antes. Sumatoria de voltajes de las fuentes tienen que ser igual a la sumatoria del voltaje de los consumidores. En el caso de las fuentes, vamos a empezar por la más fácil, la de 10 voltios, ¿no es cierto? Porque estaba positiva. 10 voltios, y de ahí voy a ver esta de 5. Cuando yo tengo fuentes que están en serie, el voltaje se va a sumar si es que el negativo de la una está con el positivo de la otra. En este caso, el negativo del de 10 voltios está con el positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje se suma. Entonces, aquí hay un más. Cuando yo tengo fuentes o baterías que están en serie, el voltaje se va a sumar si es que yo tengo positivo con negativo. Si yo tengo positivo con positivo, en cambio se van a restar. ¿Ya? Como no es el caso, ¿qué va a pasar? Que aquí se suma. Eso es igual a ¿qué cosa? Aquí tengo voltaje de la resistencia 1 más el voltaje del diodo y más el voltaje de la resistencia 2. 15 voltios es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje del diodo es 0.7 voltios más el voltaje de la resistencia 2. 14.3 voltios es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2. ¿Ya? Tengo una ecuación, ¿no es cierto? Y tengo dos incógnitas. ¿Qué tengo que hacer? Es buscar una ecuación adicional que me permita resolver el ejercicio, ¿no es cierto? Porque por el momento no puedo resolver. Ahí me voy a la IDEO. Para el caso de la resistencia 1, voy a tener que BR1 es igual a ¿qué cosa? A 4.7 kiloohmios, que multiplica ¿qué cosa? A la corriente que está pasando por este lazo de aquí. ¿Cuál es esa corriente? I. ¿Ya? Entonces aquí es el valor de I. En el caso de la otra resistencia, voy a revisar y voy a aplicar igual la IDEO.
La intensidad es un circuito en serie, entonces es constante para todo el circuito. Sí, en donde sea. O sea, aquí yo tendría esta ahí, ¿no es cierto? Tendría esta ahí, pero a la final todas son iguales. Sí, entonces voy a tener que voltaje de la resistencia 2 es igual a 2.2 kiloohmios por I. Ahora tengo dos ecuaciones adicionales que ambas tienen una I en común, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazar ambas en esta ecuación de aquí. Entonces, 14.3 voltios es igual a ¿qué? 4.7 kiloohmios por I más 2.2 kiloohmios por I. Como tengo los mismos términos, puedo sumar, ¿no es cierto? I es igual a 14.3 voltios que multiplica a 6.9 kiloohmios. La I a que es igual a algo así como 2 miliamperios. Un poquito más, ¿no es cierto? Es exactamente 2.07. 2.07. Como aquí hay el kilo, aquí sube miliamperio. Primera respuesta calculada, ¿no es cierto? Ahora me falta BO. ¿Qué era BO para el libro? Era coger, voy a hacerle con rojo. Era coger, aquí tengo masa, ¿no es cierto? Colocar un voltímetro aquí. Con respecto a masa. Porque eso es lo que pide el ejercicio. Simplemente. ¿Perdón? El de R2. No, bueno, en este caso tendríamos que resolver el circuito, ¿no? O sea, hay una malla aquí. A ver, les voy a borrar esta partecita para que se entienda. Esto le hice para entender la primera parte. ¿Ya? Si se fijan, aquí tengo masa, aquí tengo masa. ¿Ya? No es calcular el valor de R2, porque R2, ¿cuánto me va a salir? Vamos a poner aquí con rojo aquí. R2 me dice que es 2.2. ¿Cierto? 2.2 que multiplica a 2.07. Y esto me sale 4.55 voltios. ¿Sí? En este caso de aquí, miren que la masa está después de la fuente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente aplicar nuevamente esta ecuación de aquí. Porque la masa no está aquí, o sea, si estuviera aquí, donde está el 5, yo aplicaría directamente. Diría, este BO es igual al voltaje de la resistencia 2 y es 4.55. Pero entre masa y este voltaje aquí, ¿qué hay? Hay otra fuente. Hay la fuente de menos 5 voltios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente, yo sé que aquí voy a tener menos 5 voltios es igual al valor de la resistencia 2 más BO. ¿Sí? Ya tenemos. Entonces, BO a qué es igual? A menos 5 voltios, perdón, aquí sería más. Menos, a ver, déjenme poner bien los signos. Son los signos, ¿no? Los que están mal. No, la respuesta sale negativa. Aquí sale así. La sumatoria de los voltajes de las fuentes tiene que ser igual a la sumatoria de los voltajes de los consumidores, ¿no es cierto? Aquí hay dos voltajes. ¿Cuál es el valor de este de aquí?
más 5 voltios es igual a ¿qué? A VR2. Porque estoy analizando ya una... claro, solamente estoy analizando esta partecita de aquí. ¿Ya? Entonces, en este caso, el voltaje es 5 voltios si es que le analizo de esa manera. ¿Ya? Esto de aquí, me olvido por un momento todo esto de aquí. Sí, ya. Entonces tendría 5 voltios es igual al voltaje de la resistencia 2 más VO. ¿Sí? VO tiene que ser igual a ¿qué? Voltaje de la resistencia 2, 4.55 voltios menos ¿qué? 5 voltios. VO es igual a menos 0.45 voltios. ¿Ya? Y esa es la respuesta del libro. Entonces, en este caso de aquí, lo más difícil es hacer la primera parte. La segunda parte, como ven, va a depender de cómo le analice el circuito. ¿Sí? Y de hecho, ni siquiera tenía que haber hecho esta ecuación. Analicemos lo siguiente. Yo sé que aquí es menos 5 voltios, ¿no es cierto? ¿Cuánto cae aquí en la resistencia 2? 4.55. De aquí hay menos 5 más del 4.55, aquí todavía sigue siendo negativo. Si yo sumo menos 5 más este de aquí, me sale directamente esto de aquí. Menos 0.45. Después del diodo, ya sería positivo el valor. Porque tendría aquí menos 5 voltios más 4.55 y más 0.7. ¿Sí me entienden? O sea, si vemos el circuito que está más abajo. Es como que tuviera yo la masa y en la masa le pongo un voltímetro. Eso es lo que tienen que...